mi ex me llamó egoísta por negarme a pagar pensión, pero el ADN no solo me liberó de la obligación, sino que explotó todo un engaño familiar que nadie esperaba. Desde el primer día que Cristina me mandó ese mensaje lleno de acusaciones, supe que algo estaba podrido detrás de todo esto. Pero jamás imaginé que la cosa llegaría tan lejos ni que terminaría cambiando por completo mi percepción sobre ella y sobre su familia. Cristina y yo habíamos estado juntos durante 3 años, y para ser honesto, no fue la relación perfecta ni mucho menos. Nos conocimos por amigos en común en una fiesta universitaria. Yo tenía 28 años y ella 26, y al principio todo era ese típico torbellino de emociones donde todo parece emocionante: salidas a bares, viajes cortos de fin de semana, largas conversaciones hasta las 2 de la mañana, risas, dramas exagerados que parecían sacados de una comedia romántica barata. Pero con el tiempo, esa chispa inicial fue apagándose y lo que quedó fue una relación cargada de pequeños resentimientos, de reproches acumulados y de una especie de competencia constante para ver quién tenía la razón en cualquier discusión estúpida. No voy a mentir, yo también tuve mis fallas. Soy terco, me cuesta mucho pedir disculpas cuando siento que tengo la razón, y a veces prefiero evitar el conflicto guardándome las cosas en lugar de decirlas directamente. Pero Cristina era algo completamente diferente. Ella necesitaba tener siempre la última palabra, y si no la obtenía, armaba un escándalo emocional para que yo quedara como el malo de la película. Cuando rompimos, la ruptura fue tan seca, por decirlo de alguna forma, que hasta se sintió rara. No hubo lágrimas dramáticas, no hubo gritos ni portazos ni escenas ridículas en la calle. Simplemente un día me senté frente a ella y le dije que ya no estaba funcionando, que los dos estábamos estancados, que necesitábamos seguir caminos separados. Ella se quedó en silencio, me miró fijamente, suspiró y dijo ok. Fue lo más extraño que viví en mucho tiempo, porque honestamente pensé que me haría una escena, que me reclamaría, que me golpearía con un cojín en la cara al menos. Pero no, nada. Me fui de su apartamento esa misma tarde y no volvimos a hablar, hasta 8 meses después. Durante esos 8 meses, mi vida fue una mezcla de alivio y confusión. Alivio porque por primera vez en años me sentía libre, sin que nadie me estuviera respirando en la nuca por cada decisión que tomaba. Confusión porque algo en mí no terminaba de entender por qué Cristina había dejado ir todo tan fácilmente. Incluso lo comenté un par de veces con amigos y todos decían lo mismo: wow, bro, tuviste suerte. Ella parecía del tipo que no suelta nunca. Y yo asentía, riéndome por dentro, pensando que sí, que había escapado por poco. Pero evidentemente, estaba equivocado. Porque entonces llegó el famoso mensaje. Era un martes por la noche, después del trabajo, cuando estaba en casa preparando algo para cenar. El teléfono vibró en la mesa y vi su nombre en la pantalla: Cristina. Me quedé mirando el celular unos segundos, dudando si debía abrirlo. Finalmente lo hice, y ahí estaba, un muro de texto larguísimo, lleno de reproches, acusaciones y exigencias. Decía que yo era un desgraciado, un inmaduro, un cobarde por no hacerme cargo del niño que habíamos concebido antes de la ruptura. Que no entendía cómo podía ser tan egoísta, cómo podía dormir tranquilo sabiendo que mi propio hijo estaba creciendo sin su padre. Cómo podía mirar a la cara a mis propios padres sabiendo que los había convertido en abuelos ausentes. Decía que su familia estaba devastada por mi abandono, que todos me consideraban un monstruo sin corazón, y que si no empezaba a enviarle dinero para cubrir la pensión, se vería obligada a demandarme legalmente. No voy a mentir, me quedé helado. En serio, me quedé ahí parado frente al fogón, con el teléfono en la mano, sin saber si estaba leyendo bien. Porque hasta ese momento, jamás, nunca, ni una sola vez, Cristina me había mencionado estar embarazada. Y no hablo solo de después de la ruptura. Hablo de durante la relación. Jamás hubo una conversación del tipo: creo que estoy embarazada, me siento rara, vamos a hacer un test, nada. Cero. Para mí fue como si me estuviera contando que tenía un hijo conmigo de otra dimensión. Intenté hablar con ella, mandándole mensajes para que me explicara qué estaba diciendo, cuando se había enterado, por qué no me había dicho nada. Pero cada vez que lo intentaba, la conversación se salía de control. Cristina no quería explicar nada, solo gritaba, figurativamente, porque eran mensajes, pero se notaba por el tono, que yo era un irresponsable,
que solo quería excusas para zafarme. Que sabía perfectamente que el niño era mío, que ahora no podía simplemente desaparecer. Incluso me llegó a mandar fotos del bebé, un niño precioso, con unos grandes ojos azules que, si soy sincero, no se parecían a mí ni un poco. Yo soy de cabello oscuro y ojos marrón oscuro. Pero claro, uno nunca sabe, ¿no? No soy experto en genética, y en ese momento lo único que pensaba era que tenía que resolver esto legalmente porque sentía que me estaban arrinconando de una forma que no podía manejar solo. Así que fui a un abogado. Uno bueno, de esos que cobran caro, pero que te dan la tranquilidad de que no vas a cometer errores. Cuando le conté todo, lo primero que hizo fue poner una mano sobre mi hombro y decirme, vamos a pedir una prueba de paternidad, y vamos a pedirla ya. Y ahí fue cuando todo comenzó a escalar. Porque una cosa es tener a tu ex gritándote en mensajes, y otra muy distinta es enfrentar una demanda formal, con abogados, documentos oficiales, citas en tribunales, sobre todo, con una familia entera que empieza a verte como el enemigo. No sabía en ese momento que ese pequeño paso iba a convertirse en el primer dominó que tiraría toda una fila de secretos y mentiras que ni siquiera me imaginaba. Pero eso fue exactamente lo que pasó, y créanme, cuando llegué al final, ya no quedaba nada de la calma inicial que había sentido después de romper con Cristina. Había entrado en una guerra, y estaba decidido a no perderla. Actualización 1. Un par de semanas después de haber consultado con mi abogado y haber puesto en marcha todo el proceso legal para pedir la prueba de paternidad. Me encontraba en un estado mental que oscilaba entre la rabia contenida y la incredulidad absoluta. Ya no era solo que Cristina me hubiese acusado de ser el padre de un niño del que jamás había escuchado hablar, era la forma agresiva, casi calculada, en que estaba tratando de meterme en una esquina. Como si yo fuera un idiota que simplemente iba a agachar la cabeza, aceptar las acusaciones y empezar a soltar dinero. Cada día que pasaba, su actitud se volvía más desesperada, más insistente, más venenosa. Me enviaba mensajes diciendo que estaba arruinando la vida de su hijo, que debía avergonzarme, que mis propios padres deberían sentir lástima por mí. Incluso, en uno de los mensajes más cínicos que recibí, me dijo que al menos debería ser hombre y admitir que tenía una responsabilidad, aunque no estuviera listo para asumirla emocionalmente. Yo leía cada palabra como si me estuvieran clavando pequeñas agujas en la piel, porque sabía que no tenía ni una pizca de verdad, pero aún así dolía, porque la intensidad de su ataque empezaba a colarse en mi entorno. En mis pensamientos, en mi rutina. Lo que más me sacaba de quicio era la forma en que se iba armando una narrativa a su alrededor, como si fuera una mártir. Una madre abnegada abandonada por un desgraciado que había salido corriendo cuando las cosas se pusieron difíciles. Por supuesto, esa historia calaba rápido en las redes sociales. Cristina empezó a subir publicaciones pasivo-agresivas en Facebook, mensajes con indirectas clarísimas, frases como algunos hombres piensan que ser padre es solo cuestión de ADN. Cuando en realidad es de corazón o ser madre soltera no es fácil, pero mi hijo tiene todo mi amor, aunque su padre lo haya negado desde el principio. Cada uno de esos posts iba acompañado de fotos cuidadosamente seleccionadas del bebé, fotos donde el niño sonreía inocentemente mientras ella ponía caras tristes o miradas de resignación heroica. Y lo peor era que muchos amigos en común, gente que claramente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, comenzaban a reaccionar, a comentar, a compartir mensajes de apoyo para Cristina, diciéndole lo valiente que era. Lo fuerte, lo admirable. Mientras tanto, yo estaba atrapado en un proceso legal frío, lleno de papeles, esperas y procedimientos. El abogado me explicó cada paso con detalle, asegurándome que el tribunal aprobaría de inmediato la solicitud de prueba de paternidad porque era lo más lógico. Pero claro, eso no significaba que el proceso fuera rápido. Había que coordinar fechas, laboratorios, citas médicas. Cada día que pasaba, yo sentía que Cristina estaba ganando terreno, instalando su versión de la historia, presentándose como la víctima y dejándome a mí como el villano invisible que no quería hacerse cargo. Recuerdo perfectamente el día en que me presenté para hacerme la prueba de ADN. Fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Entré al laboratorio sintiéndome como un criminal que va a someterse a una prueba que, aunque sabe que lo declarará inocente, no puede evitar sentirse sucio solo por estar ahí. Cristina llegó unos minutos después, cargando al bebé en brazos, flanqueada por su madre.
Las dos me miraron con una mezcla de desprecio y superioridad que me revolvió el estómago. Cuando nos llamaron para tomar las muestras, ella soltó una risita amarga y, mirándome fijamente, dijo algo que me marcó: ojalá algún día tengas la decencia de pedirle perdón a tu hijo por todo esto. Me mordí la lengua para no responderle, porque mi abogado ya me había advertido que evitara cualquier enfrentamiento directo, que no le diera armas para después acusarme de agresividad o maltrato emocional. Las semanas siguientes fueron un infierno psicológico. Cada día que pasaba esperando los resultados era como caminar sobre una cuerda floja, intentando mantenerme firme mientras a mi alrededor se tejía una narrativa completamente falsa que me dejaba como el único villano de esta historia. Mi madre, que al principio no quería involucrarse demasiado, terminó llamándome preocupada, preguntándome si era cierto, si debía prepararse para ser abuela. Si yo había sido irresponsable y me estaba negando a asumir las consecuencias. Me dolió profundamente tener que mirarla a los ojos y decirle que no había ninguna posibilidad, que Cristina estaba mintiendo, que era una mentira construida con una frialdad que yo mismo no lograba comprender. Finalmente, el día que llegaron los resultados, mi abogado me llamó al teléfono, emocionado, y me pidió que fuera a su oficina. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa contenida, una de esas sonrisas que sabes que no quiere ser demasiado evidente pero que está llena de satisfacción. Me entregó los papeles, señalando la línea clave: el niño no era mío. Ninguna coincidencia genética. 0%. Ninguna relación. Cuando leí eso, sentí una mezcla entre alivio, rabia, y una sed de justicia que jamás había experimentado antes. No era solo que yo estaba limpio, era que Cristina había intentado arruinarme sin tener ninguna base real, que había estado dispuesta a fabricarse un drama solo para obtener dinero, atención, o ambas cosas. Pero lo que realmente despertó mi espíritu vengativo fue su reacción. En lugar de asumir la realidad, en lugar de disculparse, en lugar de aceptar que había cruzado una línea peligrosa, Cristina se lanzó a la ofensiva con aún más fuerza. Mandó mensajes diciendo que el laboratorio estaba comprado, que todo era una conspiración, que yo había pagado para alterar los resultados. Incluso me amenazó con buscar otro laboratorio, con llevar el caso a los medios, con exponerme públicamente como el padre ausente que negaba a su propio hijo. Fue en ese momento, mientras la leía desquiciarse por mensaje, cuando algo en mí hizo clic. Me di cuenta de que esto ya no era solo una pelea por dinero. Era una pelea por reputación, por justicia, por demostrar que no podían pisotearme impunemente. Y en ese momento, supe que no iba a conformarme con simplemente limpiar mi nombre. Iba a aplastarla, a dejar expuesto cada rincón podrido de la historia que ella y su familia habían tratado de construirme encima. Porque yo no iba a quedarme quieto viendo cómo me destruían. Si ella quería guerra, iba a tenerla. Pero iba a ser yo quien pusiera las reglas. Actualización 2. Un mes más tarde, las cosas habían escalado de una manera que yo no había anticipado, y aunque parte de mí pensaba que después de los resultados del ADN todo se calmaría, la realidad fue que Cristina se aferró a su narrativa como un perro rabioso que no suelta el hueso ni cuando ya no queda carne. Durante esas semanas, me llegaron rumores de amigos en común que me contaban cómo Cristina se había vuelto una experta en victimizarse en redes sociales, publicando mensajes que insinuaban que yo había manipulado pruebas, que tenía influencias ocultas para pagar laboratorios, que era un hombre cruel dispuesto a dejar a un bebé inocente sin el apellido ni el apoyo que merecía. Los comentarios en sus publicaciones eran una mezcla de gente que la consolaba, diciendo que era valiente y fuerte, y otros que empezaban a sospechar, preguntando por qué no había mostrado los documentos. ¿Por qué había cambiado tanto su discurso? En medio de ese caos, llegó el golpe más inesperado. El propio abogado de Cristina decidió retirarse del caso. Según me explicó mi abogado, que estaba más que entretenido viendo cómo todo se derrumbaba del otro lado, el abogado de ella había descubierto inconsistencias graves en los documentos que Cristina le había entregado. Resulta que yo no era el primer hombre al que había intentado demandar por pensión. Antes de mí, había presentado reclamaciones similares contra al menos 2 exparejas, uno en otro estado, con quien había salido brevemente, y otro en la misma ciudad, un tipo que trabajaba en una tienda de electrónicos. Ambos casos habían terminado en pruebas de paternidad negativas, exactamente igual que conmigo. Pero aquí venía lo peor.
Cristina nunca les había contado a sus propios padres ni a su círculo más cercano que esos intentos habían existido. Ellos pensaban que yo era el primer hombre al que ella había acosado, el primero que la había abandonado con un bebé. La noticia comenzó a circular como un pequeño rumor que iba hinchándose día tras día, hasta que llegó a los oídos de su familia. Fue entonces cuando comenzaron a contactarme directamente. Primero fue su madre, quien me llamó al celular con un tono entre indignado y condescendiente, diciéndome que cómo podía tener la conciencia tan sucia, que debía recapacitar. Que un verdadero hombre no necesitaba un papel para saber que un hijo era suyo. Me contuvo la rabia por segundos, tratando de no colgarle de inmediato, y le respondí que quizás debería hablar con su hija y preguntarle por qué ya había intentado este mismo juego antes con otros hombres. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea, seguido de un grito ahogado que no supe si era de incredulidad o de pura ira. Después vino el padre, quien no se quedó atrás. Me buscó en persona, apareciendo afuera de mi trabajo una tarde, cruzándose de brazos y mirándome con cara de viejo cascarrabias que cree tener la autoridad moral. Me soltó un discurso largo diciendo que en su época los hombres daban la cara, que no necesitaban abogados para enfrentar sus responsabilidades, que yo era un cobarde. Yo lo miré fijamente, sonriendo apenas, y le dije que tal vez en su época las mujeres no armaban farsas legales contra inocentes. Vi cómo su rostro pasaba del rojo al morado y después se iba tragando sus propias palabras mientras se alejaba maldiciendo. A medida que los días pasaban, comencé a notar un cambio sutil pero poderoso. La narrativa que Cristina había montado comenzaba a resquebrajarse. Algunos amigos en común que al principio me miraban con desaprobación empezaron a escribirme en privado, preguntándome si era cierto eso que habían escuchado, si Cristina de verdad había hecho lo mismo antes. Si yo tenía pruebas. Cuando les respondía que sí, que todo estaba documentado, que no solo tenía los resultados del ADN sino también las evidencias de sus intentos previos, notaba como poco a poco iban reculando. Ya no se apresuraban a comentar en sus publicaciones, ya no la llenaban de corazones y mensajes de apoyo. Empezaba a formarse un vacío alrededor de ella, uno que yo sabía que solo crecería mientras más gente conociera la verdad. Lo que más me hervía la sangre no era solo el intento de engañarme, sino la arrogancia con que lo hacía. Cristina parecía convencida de que podría salirse con la suya, de que bastaba con gritar más fuerte para que su versión de los hechos se impusiera. No tenía ni idea de que yo ya había tomado una decisión definitiva, iba a aplastarla. Ya no me conformaba con defenderme y salir limpio. Quería ir más allá. Quería exponerla, hacer que cada persona en su vida supiera quién era realmente, que cada mentira que había contado se derrumbara frente a todos, que cada intento de manipulación se volviera en su contra. Fue entonces cuando contraté a un investigador privado. El abogado me lo recomendó diciendo que, si realmente quería armar un caso sólido para una contrademanda por difamación, necesitábamos información concreta, no solo rumores. Este investigador era un tipo metódico, alguien que no dejaba cabos sueltos. Empezó a hurgar en los antecedentes de Cristina, en sus registros, en los de su familia. Lo que encontramos fue mucho peor de lo que había imaginado. No era solo que Cristina había intentado chantajes de pensión antes. Su madre tenía antecedentes de fraudes pequeños en seguros, reclamaciones falsas de accidentes que nunca ocurrieron, incluso había recibido pagos por supuestos tratamientos médicos que jamás existieron. Su hermana, por otro lado, había tenido una investigación abierta en otro estado por fraude a una tienda local, algo que nunca había terminado en condena pero que quedaba registrado como una mancha en su historial. Y por si fuera poco, el padre, el mismo que había venido a darme lecciones de honor y hombría, tenía un par de multas graves por evasión fiscal. Todo eso era dinamita. Cuando le mostré los reportes al abogado, me miró con una mezcla de sorpresa y respeto, diciéndome que, si quería, no solo podíamos desarmar el caso de Cristina, sino también abrir la puerta a algo mucho más grande. Una denuncia formal que involucrara a toda la familia, un movimiento que no solo limpiaría mi nombre, sino que les haría pagar por cada uno de sus engaños. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, una calma profunda. No era la calma de quien se resigna. Era la calma de quien ha preparado cada ficha del dominó para que, con un simple empujón, toda la fila caiga de una vez. Porque ya no era cuestión de defenderme. Era cuestión de vengarme. Y créanme, no tenía ninguna intención de mostrar piedad. Actualización 3.
Unos 2 meses más tarde, cuando ya todo parecía estar entrando en un ritmo casi enfermizamente calculado, mi abogado y yo decidimos dar el siguiente paso, y fue ahí donde sentí que la venganza, esa que había estado masticando en silencio, empezaba a tomar forma sólida y contundente. Durante esas semanas, mientras el investigador privado seguía armando un expediente tan grueso como una novela de crimen, yo me dedicaba a observar cómo Cristina intentaba desesperadamente mantener el control de una historia que ya se le estaba escapando de las manos. Seguía publicando indirectas en redes sociales, seguía alimentando su narrativa de víctima, pero cada vez notaba que su eco era menor, que los comentarios de apoyo iban decayendo, que los amigos que antes eran incondicionales ya no comentaban nada o incluso comenzaban a ignorarla por completo. Y eso, para alguien como Cristina, era insoportable. Recuerdo perfectamente el día en que decidimos reunirnos con el investigador para repasar todos los hallazgos. Nos sentamos en una oficina pequeña, rodeados de carpetas llenas de documentos, y mientras él iba pasando por cada archivo, yo me sentía como si estuviera viendo un castillo de cartas tambaleándose al borde del colapso. Había mensajes de Cristina a sus exparejas donde usaba exactamente el mismo guión. Primero se acercaba con dulzura, hablaba del niño, pedía apoyo emocional, y cuando eso no funcionaba, pasaba a las amenazas legales. Había pruebas de transferencias bancarias que había recibido de otros hombres durante meses, siempre bajo pretexto de cubrir gastos del niño, aunque en realidad gastaba ese dinero en otras cosas. Y lo más jugoso, había extractos de cuentas, fotos, registros, que demostraban que buena parte del dinero que recibía lo compartía con su madre y su hermana, como si fuera una operación familiar perfectamente coordinada. Ese descubrimiento encendió algo en mí que ya no era solo rabia. Era una sensación de justicia, de orden, de poner las piezas en su lugar. Porque me di cuenta de que Cristina no solo me había intentado destruir a mí, sino que había hecho lo mismo con otros, había convertido la manipulación en un modo de vida. Había usado el chantaje emocional como una herramienta de supervivencia, y ahora era el momento de que alguien la detuviera. Le dije a mi abogado que quería proceder con todo, que no quería simplemente defenderme y salir limpio, que quería ir hasta el final, exponerla, arrastrarla al centro de la escena. Obligarla a enfrentar las consecuencias no solo frente a un tribunal, sino frente a todos los que alguna vez había engañado. Mientras preparábamos la demanda por difamación y fraude, empecé a notar cambios significativos en el entorno de Cristina. Amigos que antes no me hablaban empezaron a contactarme, algunos en privado, preguntándome si era cierto lo que habían escuchado, si era verdad que Cristina tenía antecedentes de intentar engañar a otros hombres, si era cierto que había fabricado historias para sacar dinero. Otros, más descarados, directamente me ofrecieron declaraciones, diciendo que ellos también habían sido víctimas de pequeñas estafas emocionales o financieras de parte de ella o de su familia. Fue ahí cuando comprendí que Cristina no solo estaba perdiendo un caso legal, estaba perdiendo su reputación, su red de apoyo, su imagen cuidadosamente construida. Lo más satisfactorio fue cuando descubrimos que, al intentar levantar nuevas acusaciones contra mí, Cristina había cometido errores legales graves, había presentado documentos falsificados, había alterado fechas, había inventado conversaciones. Todo eso era munición directa para reforzar nuestra demanda, y el abogado no perdió tiempo en armar un caso sólido que incluía no solo pruebas materiales, sino testimonios, antecedentes, patrones de comportamiento. Cada día que avanzaba, yo sentía que la venganza tomaba forma. No era una venganza impulsiva ni caótica, sino una venganza meticulosa, calculada, ejecutada con la precisión de un cirujano. Mientras Cristina intentaba gritar más fuerte, nosotros íbamos construyendo un muro de evidencias que tarde o temprano la aplastaría. Sabía que ella aún no lo comprendía, que en su mente seguía pensando que podía torcer la historia, que podía recuperar el control. Pero yo ya estaba 2 pasos adelante, y cada noche, al revisar los documentos, al hablar con mi abogado, al recibir actualizaciones del investigador, sentía una calma oscura instalarse en mí, una certeza silenciosa de que, al final, no solo ganaría. Los dejaría sin escapatoria. El momento clave llegó cuando decidimos incluir en la demanda las irregularidades fiscales y los fraudes anteriores cometidos por su familia. Mi abogado me explicó que eso no solo nos fortalecía legalmente, sino que también nos permitía involucrar a las autoridades fiscales, a las aseguradoras,
incluso a las agencias estatales que manejaban reclamaciones de ayudas públicas. De pronto, ya no era solo yo contra Cristina. Era Cristina contra un sistema entero que estaba listo para caerle encima. Y lo mejor de todo, ella no lo veía venir. Cada vez que me llegaba un nuevo mensaje de Cristina, cada vez que intentaba manipularme emocionalmente, cada vez que lanzaba una nueva amenaza, yo sonreía por dentro, porque sabía que el reloj estaba corriendo a mi favor. El muro que ella misma había construido a base de mentiras estaba a punto de colapsar, y yo estaba ahí, esperando pacientemente el momento exacto para dar el empujón final. Porque, si algo tenía claro en ese punto, era que la venganza ya no era opcional. Era inevitable. Y yo iba a disfrutar cada segundo de verla caer. Actualización 4. Unos 2 meses más tarde, cuando ya todo parecía estar entrando en un ritmo casi enfermizamente calculado, mi abogado y yo decidimos dar el siguiente paso, y fue ahí donde sentí que la venganza, esa que había estado masticando en silencio, empezaba a tomar forma sólida y contundente. Durante esas semanas, mientras el investigador privado seguía armando un expediente tan grueso como una novela de crimen, yo me dedicaba a observar cómo Cristina intentaba desesperadamente mantener el control de una historia que ya se le estaba escapando de las manos. Seguía publicando indirectas en redes sociales, seguía alimentando su narrativa de víctima, pero cada vez notaba que su eco era menor, que los comentarios de apoyo iban decayendo, que los amigos que antes eran incondicionales ya no comentaban nada o incluso comenzaban a ignorarla por completo. Y eso, para alguien como Cristina, era insoportable. Recuerdo perfectamente el día en que decidimos reunirnos con el investigador para repasar todos los hallazgos. Nos sentamos en una oficina pequeña, rodeados de carpetas llenas de documentos, y mientras él iba pasando por cada archivo, yo me sentía como si estuviera viendo un castillo de cartas tambaleándose al borde del colapso. Había mensajes de Cristina a sus exparejas donde usaba exactamente el mismo guión. Primero se acercaba con dulzura, hablaba del niño, pedía apoyo emocional, y cuando eso no funcionaba, pasaba a las amenazas legales. Había pruebas de transferencias bancarias que había recibido de otros hombres durante meses, siempre bajo pretexto de cubrir gastos del niño, aunque en realidad gastaba ese dinero en otras cosas. Y lo más jugoso, había extractos de cuentas, fotos, registros, que demostraban que buena parte del dinero que recibía lo compartía con su madre y su hermana, como si fuera una operación familiar perfectamente coordinada. Ese descubrimiento encendió algo en mí que ya no era solo rabia. Era una sensación de justicia, de orden, de poner las piezas en su lugar. Porque me di cuenta de que Cristina no solo me había intentado destruir a mí, sino que había hecho lo mismo con otros. Había convertido la manipulación en un modo de vida. Había usado el chantaje emocional como una herramienta de supervivencia, y ahora era el momento de que alguien la detuviera. Le dije a mi abogado que quería proceder con todo, que no quería simplemente defenderme y salir limpio, que quería ir hasta el final, exponerla, arrastrarla al centro de la escena. Obligarla a enfrentar las consecuencias no solo frente a un tribunal, sino frente a todos los que alguna vez había engañado. Mientras preparábamos la demanda por difamación y fraude, empecé a notar cambios significativos en el entorno de Cristina. Amigos que antes no me hablaban empezaron a contactarme, algunos en privado, preguntándome si era cierto lo que habían escuchado, si era verdad que Cristina tenía antecedentes de intentar engañar a otros hombres, si era cierto que había fabricado historias para sacar dinero. Otros, más descarados, directamente me ofrecieron declaraciones, diciendo que ellos también habían sido víctimas de pequeñas estafas emocionales o financieras de parte de ella o de su familia. Fue ahí cuando comprendí que Cristina no solo estaba perdiendo un caso legal, estaba perdiendo su reputación, su red de apoyo, su imagen cuidadosamente construida. Lo más satisfactorio fue cuando descubrimos que, al intentar levantar nuevas acusaciones contra mí, Cristina había cometido errores legales graves, había presentado documentos falsificados, había alterado fechas, había inventado conversaciones. Todo eso era munición directa para reforzar nuestra demanda, y el abogado no perdió tiempo en armar un caso sólido que incluía no solo pruebas materiales, sino testimonios, antecedentes, patrones de comportamiento. Cada día que avanzaba, yo sentía que la venganza tomaba forma. No era una venganza impulsiva ni caótica, sino una venganza meticulosa, calculada, ejecutada con la precisión de un cirujano.
Mientras Cristina intentaba gritar más fuerte, nosotros íbamos construyendo un muro de evidencias que tarde o temprano la aplastaría. Sabía que ella aún no lo comprendía, que en su mente seguía pensando que podía torcer la historia, que podía recuperar el control. Pero yo ya estaba 2 pasos adelante, y cada noche, al revisar los documentos, al hablar con mi abogado, al recibir actualizaciones del investigador, sentía una calma oscura instalarse en mí, una certeza silenciosa de que, al final, no solo ganaría. Los dejaría sin escapatoria. El momento clave llegó cuando decidimos incluir en la demanda las irregularidades fiscales y los fraudes anteriores cometidos por su familia. Mi abogado me explicó que eso no solo nos fortalecía legalmente, sino que también nos permitía involucrar a las autoridades fiscales, a las aseguradoras, incluso a las agencias estatales que manejaban reclamaciones de ayudas públicas. De pronto, ya no era solo yo contra Cristina. Era Cristina contra un sistema entero que estaba listo para caerle encima. Y lo mejor de todo, ella no lo veía venir. Cada vez que me llegaba un nuevo mensaje de Cristina, cada vez que intentaba manipularme emocionalmente, cada vez que lanzaba una nueva amenaza, yo sonreía por dentro, porque sabía que el reloj estaba corriendo a mi favor. El muro que ella misma había construido a base de mentiras estaba a punto de colapsar, y yo estaba ahí, esperando pacientemente el momento exacto para dar el empujón final. Porque, si algo tenía claro en ese punto, era que la venganza ya no era opcional. Era inevitable. Y yo iba a disfrutar cada segundo de verla caer. Actualización final. Unos 6 meses después, cuando ya pensaba que había vivido todo tipo de emociones a lo largo de esta pesadilla, llegó el momento en que la justicia finalmente cayó como un martillo pesado sobre Cristina y su familia. El proceso había sido largo, agotador, lleno de citas legales, documentos, idas y venidas con abogados, pero el día que se dictó el fallo final sentí algo que pocas veces había experimentado en mi vida. Una satisfacción tan profunda, tan visceral, que fue como si me hubiese quitado una losa gigantesca del pecho, algo que llevaba meses cargando sin darme cuenta de cuánto me estaba consumiendo. El tribunal no solo desestimó por completo las demandas de Cristina y dejó claro que no existía ningún vínculo legal ni biológico entre ese niño y yo, sino que además aceptó la contrademanda que habíamos presentado, reconociendo que ella había incurrido en intento de fraude, difamación y acoso. Fue impresionante ver cómo el juez, en su tono seco y contundente, leía los cargos, las pruebas, las declaraciones, los mensajes que ella misma me había enviado. Cristina estaba sentada al otro lado de la sala, temblando, agarrándose las manos, tratando de mantener una expresión digna mientras el abogado que había logrado conseguir, uno de oficio. Porque ya no podía pagar uno privado, apenas sabía dónde meterse. No había lágrimas ni escenas dramáticas, solo un silencio pesado, una atmósfera cargada de esa vergüenza brutal que se siente cuando ya no queda escapatoria, cuando uno sabe que lo atraparon por completo. Pero lo más demoledor no fue solo perder el caso conmigo. No. Lo que realmente la destruyó fue el efecto dominó que se activó cuando el tribunal envió copias del expediente a las autoridades fiscales y a las aseguradoras implicadas. Las investigaciones se aceleraron, se abrieron casos paralelos, y pronto los miembros de su familia comenzaron a enfrentar sus propias batallas legales. La madre de Cristina fue llamada a declarar por reclamaciones fraudulentas a seguros de salud, la hermana, por su implicación en estafas menores en otro estado, y el padre, quien tanto me había sermoneado, tuvo que rendir cuentas por evasión fiscal acumulada durante años. Era como si todas las piezas encajaran de repente, como si todos los secretos que habían mantenido ocultos durante tanto tiempo salieran a la luz de golpe, reventando una burbuja que ya estaba demasiado inflada para sostenerse. Yo, por mi parte, recibí una compensación por daños y perjuicios que cubría no solo los gastos legales, sino también el daño emocional sufrido. El dinero, para ser honesto, fue lo de menos. Sí, fue útil, no voy a negarlo, y me permitió recuperar todo lo que había gastado en abogados, investigadores y trámites. Pero lo verdaderamente valioso fue ver cómo, poco a poco, Cristina quedaba completamente expuesta ante todos. La mujer que durante meses había intentado pintarse como una víctima perfecta terminó siendo señalada, cuestionada, rechazada incluso por aquellos que antes la defendían. Vi cómo desaparecía de redes sociales, cómo sus perfiles quedaban abandonados,
como los comentarios de apoyo se convertían en preguntas incómodas, en críticas, en comentarios sarcásticos. Hubo un momento particularmente simbólico que jamás olvidaré. Un día, mientras estaba en un café con unos amigos, vi a Cristina pasar por la calle, caminando rápido, con la cabeza baja, con el rostro cubierto por unas gafas de sol enormes, como si quisiera desaparecer. Nadie la miraba. Nadie se acercaba. Nadie le prestaba atención. Era apenas una sombra, una figura derrotada que ya no tenía el poder que alguna vez creyó tener. Y en ese instante, entendí que la venganza no había sido solo ganar el caso. La verdadera venganza había sido ver cómo ella misma se destruía, como cada mentira que había dicho se convertía en un ladrillo que le caía encima. Como al final no necesitaba que yo levantara un dedo más porque ella ya se había asegurado de hundirse por sí sola. A veces, cuando me preguntan si no me siento culpable por lo que pasó, si no pienso en el niño, si no creo que podría haber manejado las cosas de otra manera, respondo con una calma que ni yo sabía que podía tener. Les digo que no, que cada paso que di fue necesario, que cada acción que tomé fue en defensa propia, y que, al final, Cristina tuvo exactamente lo que buscó. Nunca quise arruinarle la vida a nadie, pero cuando alguien intenta arruinarte a ti, cuando alguien decide usar tu nombre, tu reputación, tu esfuerzo, para obtener algo que no merece, entonces tienes todo el derecho de defenderte. Y si en ese proceso logras que se haga justicia, no solo por ti, sino por todos los demás a quienes intentaron engañar, entonces no es venganza. Es justicia pura. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo a la Cristina que conocí al principio, esa chica risueña que parecía divertida y encantadora. Veo la verdad completa, la versión desnuda de lo que realmente era, alguien que había construido su vida sobre una montaña de manipulaciones y engaños, alguien que creyó que jamás habría consecuencias. Y cuando recuerdo todo lo que viví, todo lo que tuve que soportar, me siento orgulloso de no haberme quebrado, de haber tenido la paciencia, la determinación y la claridad para no solo sobrevivir, sino para asegurarme de que ella pagara cada centavo, cada palabra, cada intento de arruinarme. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el mejor golpe no es el que das en caliente. Es el que planeas, afinas y ejecutas cuando el otro ya no tiene a dónde correr. Es el golpe final que derrumba todo lo que el enemigo creía indestructible. Y ese golpe, sin lugar a dudas, fue el mío.